Avance de Noticias Caracol. Cinco de la mañana, 30 minutos. Iniciamos esta emisión con los nuevos ataques que lanzó Estados Unidos sobre Irán. Se reportaron explosiones en los puertos de Bandar Abbas, Chabahar y Sirik que han provocado grandes incendios. Estados Unidos atacó 90 objetivos militares iraníes aproximadamente, entre ellos sistemas de defensa aérea, equipos de vigilancia costera, instalaciones de almacenamiento de misiles y drones. Con estos ataques, además, se volvió a imponer sanciones sobre las ventas de petróleo iraní en represalia por los ataques a buques comerciales cerca del estrecho de Hormuz. Estados Unidos sostiene que tiene 20 buques de guerra en el mar Arábigo. Sin embargo, aún no se reporta a esta hora de la mañana información relacionada con muertos y heridos en medio de estos ataques. Son las 5 de la mañana, 31 minutos. Es momento de conocer qué pasó en la Bogotá nocturna con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, que estuvo recorriendo las localidades de Bogotá, pero también algunos municipios de Cundinamarca. Don Eduard, para saber qué es noticia a esta hora de la mañana. Un avance. Nicolás, muy buenos días para usted, buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por madrugar con nosotros. Mucho trabajo en Bogotá, mucho frío como hace en la capital del país. Y en unos minutos les voy a contar de muchas historias increíbles como lo que ocurrió en el centro de la ciudad, porque les tengo las imágenes de un televidente de Noticias Caracol que grabó cómo se robaron una camioneta ahí muy cerca a la calle 26. Les voy a contar los detalles de lo que ocurrió con este conductor. Además del drama que está viviendo una familia que ahorró toda su vida, se casó él con ella, se compraron su carrito y adivinen, se lo robaron en la localidad de Suba. Dicen ellos que el problema fue que ese carro lo están utilizando los ladrones para robar otros vehículos en Bogotá y les tengo el drama por el que está pasando esta familia. Además, el accidente de tránsito que involucró a 2 policías en el centro de la ciudad y muchas más historias como los operativos en Puente Aranda y la búsqueda de un joven de 27 años que está desaparecido desde el 6 de julio, precisamente en el centro de la ciudad. Así que ya nos vemos con toda la información del Ojo de la Noche. Información que se está cocinando en la sala número 6 de edición de Noticias Caracol. Por el momento los volvemos a saludar. Buenos días, hoy es el 9 de julio del 2026 y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol. En minutos estaremos conversando con Omar Bula Escobar, el próximo canciller de Colombia, que fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Entre los temas a conversar está, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones con Israel, el fortalecimiento del vínculo con los Estados Unidos y, por supuesto, el futuro de la presencia de Colombia en organizaciones como la ONU y la OEA. Pero también les contamos que hoy nos unimos para ayudar. Los principales medios de comunicación del país sumamos esfuerzos desde hoy para impulsar a los colombianos a no dejar de tender la mano a nuestros hermanos venezolanos. En minutos les estaremos hablando de esta iniciativa, pero también hoy 9 de julio es el día de la reina y patrona de Colombia. 107 años cumple la Virgen de Chiquinquirá. Pero antes conozcamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy 9 de julio del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a Omar Bula Escobar como el próximo canciller de Colombia. El diplomático cuenta con más de 2 décadas de experiencia en organismos internacionales y ha participado en misiones de la ONU en países como Ecuador, Sudán, Italia y Egipto. De la Espriella aseguró que buscará una política exterior con un enfoque más pragmático, orientada al fortalecimiento de las relaciones comerciales con aliados internacionales. Lo más importante. Miles de fieles participarán hoy en la celebración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La jornada central se desarrollará en la Basílica de Chiquinquirá en Boyacá, con eucaristías, peregrinaciones y actos religiosos en los que participarán devotos de todo el país. Sin embargo, según la ley Emiliani, el nuevo día festivo consagrado a la Virgen de Chiquinquirá se va a conmemorar el próximo lunes 13 de julio. El Mundial de Fútbol 2026 entra en su fase decisiva con el inicio de los cuartos de final. La primera llave enfrentará hoy a Francia y Marruecos, 2 selecciones que llegan tras superar con éxito los octavos de final y que buscarán el primer cupo a las semifinales del torneo. El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y marcará el comienzo de una ronda en la que solo permanecen las 8 mejores selecciones de la Copa del Mundo. Lo que usted necesita saber.
La plataforma digital de Colpensiones sigue presentando fallas, afectando a miles de usuarios que intentaban realizar trámites y consultas en línea. La entidad confirmó la intermitencia de sus servicios virtuales y aseguró que sus equipos técnicos trabajan para restablecer el funcionamiento en el menor tiempo posible. Mientras se supera la contingencia, algunos trámites deberán realizarse de manera presencial o esperar a que la plataforma vuelva a operar con normalidad. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. A las 5 de la mañana, 35 minutos, es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país y como todos los días vamos a iniciar con el periódico de la casa, que es el diario El Espectador, que titula lo siguiente: Colombia First. El canciller designado Marbula habló de las prioridades de política exterior del presidente electo Abelardo de la Espriella. Anunció el restablecimiento de las relaciones con Israel y el fortalecimiento del vínculo con Estados Unidos. Abro comillas, lo primero es nuestra soberanía nacional y los intereses, afirmó en esta entrevista. Veamos qué tal el colombiano. Petro deja el país con el agua hasta el cuello, 98 billones en intereses, señala el colombiano. Se ha hablado mucho de que el gobierno Petro deja, abro comillas, la olla raspada en materia de finanzas públicas, pero poco un dato preocupante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Son por los datos de la deuda en 2027. El país tendrá que pagar 98,1 billones de pesos. Y finalizamos con el tiempo. Empalme Regional comienza con ultimátum a grupos ilegales. El presidente electo Abelardo de la Espriella dijo que busca recuperar la relación del Ejecutivo con las regiones. Saludamos nuevamente a los televidentes que se suman a esta hora con nuestra primera edición de Noticias a Caracol y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para conocer qué es Noticias hasta ahora, hoy 9 de julio del 2026, Día de la Virgen de Chiquinquirá. En minutos vamos a estar precisamente desde esta ciudad del departamento de Boyacá, pero vemos en Cali a Paula Restrepo, en Barranquilla Argemiro Pion, en Cartagena Tatiana Rodríguez, tenemos a Andrés Felipe Carrillo en la ciudad de Barranquilla, nuestro ojo de la noche, en el occidente de Bogotá tenemos a nuestro queridísimo compañero Héctor Rojas, en el centro de Bogotá María Juliana Reyes y en la sala 6 de edición de Noticias Caracol desde esta mañana. Muy temprano llegó con café en mano y noticias para que los bogotanos nos enteremos de qué pasó en esa Bogotá nocturna, don Eduard, pero empecemos hablando sobre el pronóstico que tenemos para hoy. Una temperatura mínima de 9 grados, máxima de 14, tenemos pico y placa para vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0, pero en este momento, Eduard, los televidentes están a la expectativa de ese video que usted nos comentó que grabó un televidente de Noticias Caracol de un robo. Cuéntenos más detalles. Nicolás, increíble que siga sucediendo esto en Bogotá y la gente se pregunta ¿hasta cuándo? De verdad, esto ya se volvió panorama todas las noches. Vean lo que ocurrió esta madrugada muy cerca al Consejo de Bogotá, por la calle 26. Delincuentes en un carro rojo cerraron a un hombre que iba en una camioneta haciendo la oreja para bajar por la calle 26. Allí lo amenazaron con armas de fuego, lo bajaron de su camioneta, lo golpearon ahí, muy cerca a la calle 26, repito, al Consejo de Bogotá. Y simplemente no llegó nadie, no hubo un solo policía y en menos de un minuto se le llevaron su camioneta de color blanco y en este momento las autoridades están en el sitio ahí verificando las cámaras de seguridad, pero lamentablemente cuando llegan pues obviamente el ladrón no está y sí los afectados, las víctimas en Bogotá. A propósito de robo de vehículos, Julianita les está preparando lo ocurrido en la localidad de Suba, una pareja que con sus ahorros se compró un vehículo particular, un Mazda 6 de color rojo. Resulta que se lo robaron a finales del mes de junio. Cuando ellos verifican días después, se dieron cuenta que por internet la misma banda criminal estaba utilizando su vehículo para robar otros carros en Bogotá. Están implicados en 1, 2, 3, 4, hasta 5 robos en la ciudad con el carro que le robaron. Para colmo, escuchen bien, dentro del vehículo estaban los documentos de las víctimas y esos documentos los están utilizando los ladrones para sacar créditos y productos en supermercados. No hay derecho. En unos minutos la víctima nos va a contar detalle a detalle de lo que viene ocurriendo en el norte de Bogotá. Además, la policía hace pocos minutos recuperó otro vehículo robado, se lo robaron en el norte y lo recuperó el coronel Chávez allá en la localidad Rafael Uribe Uribe. Hablemos ahora y vean ustedes las imágenes de lo que fue el accidente anoche en la localidad de Fontibón, muy cerca a la carrera 68 con calle 19.
2 policías lesionados chocaron contra un carro de valores, los 2 uniformados fueron remitidos al Hospital Central y la Policía de Tránsito investigando para ver quién fue el responsable de este lamentable caso que ocurrió pasadas las 10 de la noche. Hablemos de los operativos de recuperación de espacio público. Ocurrieron anoche en Puente Aranda. Mire, Ejército Nacional, personal de la Alcaldía de Puente Aranda, la Policía Nacional y varios entes para recuperar el espacio público en el centro de la ciudad. Hablamos con el alcalde local y él mismo nos contó detalle a detalle de lo ocurrido en su localidad. En lo corrido del año 2026 llevamos más de 39 operativos, más de 375 órdenes de comparendo, más de 79 vehículos inmovilizados y como resultado hemos logrado recuperar 31.000 metros cuadrados de espacio público. Ahora, por favor, el llamado para todos. Yo sé que siempre lo logramos. Mire, hay una persona desaparecida, una familia angustiada por él. Se llama exactamente Andrés Camilo Cotrina Vidal. Andrés Camilo Cotrina Vidal, desaparecido el 6 de julio, tiene 27 años, iba supuestamente, le dijo a la mamá por WhatsApp que iba para donde una amiga, pero desde el 6 de julio no aparece. A ver, si ustedes por favor lo han visto a esta persona en centros médicos por la calle, simplemente llamar a la policía, a la SIGIN, al grupo de desaparecidos, a la misma Policía Nacional, al 123, que todos están al tanto para que nuevamente Andrés Camilo Cotrina Vidal regrese a casa. En unos minutos el desarrollo y muchísimas más información con el Ojo de la Noche. Bueno, pues estamos muy atentos a lo que vaya a suceder con Andrés Camilo Cotrina. También estaremos muy atentos en este noticiero a recibir información de si alguien lo ha visto en las calles. En otras noticias de la capital, saludamos a María Juliana Reyes porque ella le ha hecho seguimiento riguroso al aumento de las tarifas de agua que se van a venir para la capital del país, María Juliana, pero también para otros municipios del departamento de Cundinamarca. Usted tiene más detalles. Nicolás, televidentes, muy buenos días. Sí, señor, pues le cuento que vamos a contarles más adelante la raíz de estas alzas que se van a ver reflejadas en la factura que va a llegar el próximo mes a los hogares de los bogotanos, de los habitantes de Soacha y otros municipios que también son operados por parte del acueducto de Bogotá. Pero muy importante contarles esto, vamos a estar hablando con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, porque de ahí parte entonces un nuevo marco tarifario. Esto pues que va a cambiar toda la parte estructural de cómo se van a estipular las tarifas, no solamente en Bogotá, es algo que van a tener que implementar los grandes operadores de servicios públicos del país y que se espera vincule aproximadamente a 30 millones de habitantes en el país. Así que más adelante les vamos a contar a ustedes todos esos detalles que al final pues se van a ver reflejados en el gasto de bolsillo de las familias colombianas. Usted dice, golpea el bolsillo y efectivamente el aumento en el servicio de agua tendrá más o menos un porcentaje de 4.900 pesos solamente para la capital del país. Pero hablando de servicios públicos, es momento de conectarnos con Héctor Rojas porque las autoridades en Bogotá capturaron unas personas, Héctor, que se estaban dedicando a robar gas natural. ¿Dónde lo hacían y cómo lo hacían, Héctor? Sí, señor Nicolás, mire, son operativos realizados por parte de la policía en la localidad de Puente Aranda y en estos operativos que estaban realizando justamente llegaron a 4 empresas y evidenciaron que tenían conexiones ilegales, fraudulentas y que se estaban apropiando de este recurso. Pero lo más grave es que estas conexiones fraudulentas podrían generar un riesgo para todos los habitantes de esta localidad de Puente Aranda y generar una explosión. ¿Qué fue lo que encontraron y qué era lo que estaban haciendo estas personas en flagrancia? Escuchen ustedes lo que dice la empresa de gas Banti. 4 comerciantes fueron capturados y sus establecimientos sellados tras operativo contra el robo del gas natural en Puente Aranda. Dichos comerciantes, en su mayoría de tintorerías, ahora enfrentan penas de hasta 15 años de prisión y multas de 21.000 millones de pesos, más un proceso de extinción de dominio. Esta acción, articulada con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Banti, se seguirá realizando para combatir también a las bandas que se dedican a ofrecer este tipo de ilegalidades a los comerciantes y luego los extorsionan cuando caen en la trampa. Las 4 personas capturadas deberán responder por el delito de apoderamiento de hidrocarburos. Bueno, Héctor, mire, prestemos atención a la siguiente historia que nos llega a nuestro Ojo de la Noche en Barranquilla, en donde 3 personas fueron capturadas. Se les señala estar vinculadas a una red de extorsiones. Uno incluso de los capturados tenía circular azul de Interpol. Andrés Felipe Carrillo, usted tiene más detalles de este operativo que se realizó en la capital del Atlántico.
Nicolás, buenos días. Estas 3 personas fueron capturadas en un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Barranquilla por los delitos de tráfico de estupefacientes y por el delito de extorsión. Según las autoridades, una de estas 3 personas está vinculada al homicidio de 3 personas en la ciudad de Barranquilla entre los años 2025 y 2026 y presenta 11 anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, concierto para delinquir con fines de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Escuchemos las declaraciones del subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Se logró la incautación de una pistola marca Glock, 2 proveedores, munición para la misma, así como marihuana y 4 celulares. Hay que destacar que estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en donde enfrentarán un proceso judicial, pero las autoridades siguen desarrollando operativos de control en todo el departamento del Atlántico con el fin de contrarrestar este tipo de acciones delictivas. Pues bien, Andrés Felipe, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Hay que señalar que recientemente el presidente electo Abelardo de la Espriella ha señalado que quiere crear un frente de seguridad urbana precisamente para combatir este tipo de delitos como la extorsión. Pero es momento de continuar con las noticias en el norte del país. Vamos al departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena, donde está nuestra querida compañera Tatiana Rodríguez. Pero primero, Tatiana, que la veo en la ciudad amurallada, hablemos del pronóstico que tenemos para hoy. Una temperatura mínima de 25 grados, máxima de 34 y pico y placa para vehículos terminados en 5 y 6. Cuéntenos con qué noticias amanecemos hoy en Cartagena y, por supuesto, en el queridísimo departamento de Bolívar. Nicolás y televidentes, muy buenos días. Pues le cuento que amanecemos con los avances de la doble calzada a Tierra Baja, que ya completa el 95%, entró a su recta final, ya están listos todos los corredores viales y se están ultimando detalles en temas de paisajismo, de andenes, de árboles en la zona, pero mire, ya comienza a mostrar muchos beneficios, ya son cientos, miles de vehículos los que se desplazan por esta zona y esto genera, por supuesto, beneficios a la comunidad de Tierra Baja, que ha esperado por años de esta obra, pero también a los comerciantes, el avance económico que puede tener toda esta comunidad. Ha señalado la alcaldía que en los próximos días ya se estará entregando esta importante obra que también conecta con la terminal del norte, pero también por toda la vía al mar que conduce hacia Barranquilla. La comunidad está dichosa teniendo en cuenta que también pues esta obra ha generado un impacto social importante, ya que el 80% de las personas que trabajan allí en el proyecto son de Tierra Baja. Bueno, pues son noticias positivas que tenemos en Cartagena. Por supuesto, avanzan proyectos de infraestructura, conectividad, que es lo que tanto reclama la gente. Pero continuamos en el Caribe, puntualmente en Barranquilla, con Argemiro Pion, que muy temprano lo tenemos reportando las noticias más importantes del departamento del Atlántico. En Barranquilla, Argemiro, amanecemos con una temperatura mínima de 27 grados, máxima de 33. Vamos a tener tiempo nublado, pero sí tenemos también buenas noticias, y es en materia de educación. Así es, Nicolás, buen día. Mire, Barranquilla acaba de recibir los registros calificados de 2 nuevos programas de educación superior, que son biotecnología y licenciatura en tecnología e informática. Estos programas profesionales se van a desarrollar en la institución universitaria de Barranquilla y en una alianza con el distrito acaban de abrir ya las inscripciones para que los jóvenes puedan acceder a estas carreras profesionales de forma gratuita. Inicialmente se están habilitando 180 cupos para que estos estudios se realicen bajo la modalidad presencial en las sedes de la institución universitaria de Barranquilla, aquí en la capital del Atlántico y en el municipio de Soledad. Una gran apuesta de ciudad que está permitiendo que se cierren las brechas de acceso a la educación superior, pero ante todo que ese tejido social se fortalezca. Definitivamente estamos impactando como ciudad, estamos impactando en formación, en competencias para tener mejores ciudadanos, una ciudad mejor formada, pero ante todo mejores seres humanos que permitan que trasciendan hoy por hoy y Barranquilla pueda estar a otro nivel. Bueno, así que ya lo saben, los jóvenes, están abiertas ya las inscripciones para estos 2 nuevos programas profesionales, como lo son biotecnología y licenciatura en tecnología e informática en la institución universitaria de Barranquilla. Y un dato también muy importante, mire, en esta institución universitaria pasaron de tener 2.000 estudiantes hace algunos años a una matrícula histórica en la actualidad de más de 21.000 estudiantes.
Imagínese, Argemiro, es que lo estaba diciendo el rector de la universidad, hay que cerrar esas brechas entre la educación media y la educación superior. Precisamente más adelante estaremos conversando sobre cómo las personas pueden participar de estos nuevos cupos, estas nuevas iniciativas de educación. Pero vamos a la región pacífica para ver qué es noticia hasta ahora, el suroccidente del país. Ustedes ven en pantalla Paula Restrepo. Amanecemos también con un pronóstico agradable para la capital del Valle del Cauca, una temperatura mínima de 22 grados, máxima de 32 y pico y placa para vehículos que están terminados en 5 y 6. Paula, ¿cuáles son las noticias más importantes con las que amanecemos en Cali y en el Valle? Nicolás, televidentes, muy buenos días. Aquí en Cali hay buenas noticias y nos llena de orgullo decir que este miércoles llegaron los 9 bomberos de caleños que hicieron parte del grupo USARCOL 1, que viajaron hasta Venezuela a ayudar en este desastre que se registró el pasado 24 de junio. Rescataron decenas de personas, pero por supuesto para los 9 bomberos caleños el rescate puede ser más importante fue el del niño Moisés de 11 años, una operación que se extendió por aproximadamente 6 horas, pero que lograron sacarlo sano y salvo debajo de los escombros. De acuerdo con el relato de ellos, esto marcó su vida, pero también su carrera profesional y demostró la experiencia y la preparación por más de 20 años. Ayer los recibieron en medio de un sentido homenaje, de un lindo homenaje lleno de celebración, de aplausos, pero también se le va a hacer un evento de conmemoración en medio de los cumpleaños de Cali el próximo 25 de julio. A las 5 de la mañana, 51 minutos, es momento de conocer las noticias con las que amanece el mundo y les contamos que el Comando Central de Estados Unidos cumplió las amenazas de Trump contra Irán. Cerca de 90 objetivos militares fueron alcanzados por misiles estadounidenses mientras se mantiene el despliegue militar en el Golfo Pérsico. Por su parte, Irán respondió atacando bases navales de Trump en Kuwait, Bahrein y Qatar, Emiratos Árabes, y promete seguir haciéndolo si no paran de caer misiles en su territorio. El tifón Maysak, el primero en tocar tierra en el sur de China este año, deja por lo menos 39 personas muertas. El temporal, acompañado de lluvias torrenciales, fuertes vientos y tormentas eléctricas, provocaron inundaciones y la ruptura de varias represas. Se estima que la cifra de evacuados y damnificados supera 375.000 personas. Mientras tanto, el gigante asiático se prepara para el supertifón Babi, que ya se encuentra sobre el mar Filipino. Mientras tanto, Europa enfrenta una mortal ola de calor en el mes de junio, que fue el segundo más caluroso a nivel mundial. Varios países mantienen las alertas. En España luchan por apagar los fuertes incendios, mientras que en Portugal se registran por lo menos 123 muertos, producto de las altas temperaturas que alcanzan, escuchen esto, casi los 40 grados Celsius. En Francia activan la segunda alerta más grave por el calor que esperan enfrentar este fin de semana. Y volviendo a noticias nacionales, les contamos que en el sur del Cesar ya se sienten los efectos del fenómeno del Niño. En el municipio de Río de Oro hay alerta porque se secó la fuente hídrica que abastece de agua potable a esta población. El intenso sol y las altas temperaturas pasaron factura a la bocatoma del acueducto en Río de Oro. Estas imágenes muestran la sequía del cauce de la quebrada que surte el acueducto local y que poco a poco deja sin agua a 15.000 habitantes. Pues ya aquí va como para más de 20 días estar sin agua, que está seco el río ese, donde llega el agua acá a Río de Oro y estamos secos. ¿Y cómo hacen para el suministro? Pues han traído como unos 2 veces en el carro de tanque ese que las llenan los timbitos estos, pero como es bastante gente, pues no dura, lo llevan en un rato todos y hay unos que nos quedamos sin agua porque no arriesgamos. Estamos secos, sin agua, miren cómo tengo el tanque, vacío, sin agua, este otro también. Aquí tenemos una canequita para tomar, para el sustento. Aquí en el baño tengo el del baño, también miren está sequito, ni para echarle el baño, ni para bañarnos tenemos agua, nada. Varios tanques de 10.000 litros están ubicados en diversos puntos del pueblo, pero hay versiones divididas sobre su funcionamiento. Los tanques aquí, pues, ese tanque tiene años y años que eso no lo volvieron a llenar. Aquí el agua de ese tanque nunca, tiene varios años. Ya ha pasado como, fue la administración de Rodolfo, no hubo agua, nunca le echaron agua. Y esta que estamos viendo ahora, esta administración, tampoco le han echado agua. Hay como 5 tanques aquí en Río de Oro que están vacíos todos. El desabastecimiento de agua en esta región se ha vuelto panorama durante las últimas temporadas secas. Eso viene desde muchos años atrás, la problemática del agua. Aquí en Río de Oro la verdad es que hay una sequía muy dura.
pues pedirle al gobierno departamental, al gobierno nacional que ponga los ojos en Río de Oro, porque esto es una problemática que viene de muchos años atrás. Los habitantes claman ayuda que garantice el derecho al agua potable. 5 de la mañana, 54 minutos. Se instalaron en la Contraloría las mesas técnicas entre el gobierno electo y los 17 contralores delegados de los sectores económicos y sociales. Precisamente nuestra compañera Luisa Fernández nos tiene más detalles de esta reunión. Mire, ayer en el tercer piso de aquí de la Contraloría se instalaron las mesas técnicas por parte del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el contralor encargado Carlos Silgado. Estas mesas técnicas no pretenden reemplazar el proceso de empalme que no se dio entre el gobierno entrante, o no se ha dado al menos entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, sino que la mayor información que pueda tener la Contraloría, las revisiones que se han hecho durante los últimos 4 años a todos los sectores económicos y sociales puedan entregarse al gobierno electo para que tenga una hoja de ruta de cómo está el país en cada uno de sus sectores y pueda tomar decisiones desde el próximo 7 de agosto. Hasta el momento, con los ministros designados y ministras designadas que pudimos hablar, nos entregaron la siguiente información. Luego de instalarse las mesas técnicas por parte del contralor encargado y del vicepresidente, pues prosiguió a que los 11 ministros y ministras designadas, además de parte del equipo de Abelardo de la Espriella, se reunieran uno a uno con los contralores delegados por sector para hacer una revisión panorámica de cómo está, de cuáles son las alertas, de cuáles son las acciones que se deben tomar. Ejemplo, en el sector salud, en el sector de seguridad, en el tema de finanzas. Hablando con cada uno de estos ministros designados o con algunos que pudieron acercarse a las cámaras, la mayor preocupación para ellos está entonces en las finanzas públicas, pues depende de las finanzas públicas las inversiones y las acciones que se puedan tomar en los sectores económicos y sociales desde el próximo 7 de agosto. Hablaron también de temas coyunturales que van a tener que atender, como el fenómeno del Niño, y pues esto fue lo que dijeron. Sí, hay muchísima información en todos los sectores, de muchos hallazgos, de muchas alertas que tenemos que tener muy en cuenta para la gestión que comenzará el 7 de agosto. Cuadramos un plan de trabajo en algunos de los temas más importantes que tienen que ver con el fenómeno del Niño, con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Las mesas técnicas entre Contraloría y Gobierno electo irán hasta el próximo 31 de julio, hasta una semana antes de la posesión del nuevo gobierno. Por ahora, pues, han calificado tanto Gobierno electo como la Contraloría no esto como un acto político, sino como un acto de responsabilidad para tener las cuentas claras del país y poder tomar acción. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. Hoy es el 9 de julio del 2026 y en minutos estaremos ampliando la información sobre los anuncios de Abelardo de la Espriella para la región del Catatumbo. Anunció apoyos económicos y declaró a 2 cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC como objetivos militares. Y hoy Colombia conmemora el Día de la Virgen de Chiquinquirá, razón por la cual a partir de este año y por ley los colombianos tienen un nuevo festivo que en esta oportunidad será el lunes 13 de julio. Esa es la razón por la que hoy estamos hablando de la importancia de este día desde la capital mariana de Colombia, bellísima tierra de Boyacá. Con esta hermosa imagen, con la Casa de la Virgen del Rosario, que en horas de la mañana también se están realizando 2 cosas importantes, una procesión, una misa campal y que se espera la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella. Pero también, Daniela, miles de feligreses de diferentes partes del país ya están aquí en Chiquinquirá. Los detalles en minutos. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo y les contamos que Irán volvió a enfrentar la ira de Trump, quien había amenazado con atacar cada vez más fuerte la República Islámica si no cesaban los ataques en Medio Oriente. Este es el imponente despliegue militar estadounidense que cuenta con más de 20 buques de guerra ubicados en el Golfo Pérsico, desde donde están lanzando misiles que ya han atacado más de 170 objetivos cerca del Estrecho de Hormuz en tan solo 2 noches. El régimen islámico responde atacando bases militares de Trump en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes y Bahrein. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
En Noticias Nacionales les contamos un importante golpe que dieron las autoridades en Medellín. En las últimas horas fue capturado un presunto capo canadiense que era buscado con circular roja de Interpol, tanto en su país como en los Estados Unidos. Nos conectamos de inmediato con Mariana Rodríguez desde la capital antioqueña, que nos cuenta de quién se trata y cómo se logró su captura. Mariana, muy buenos días. Nicolás, televidentes, buenos días. Estamos hablando de Arif Juman, un ciudadano canadiense de 36 años de edad que estaba siendo buscado con circular roja de la Interpol, no solamente en su país de origen, sino también en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y también por la distribución de fentanilo. Específicamente en su país de origen, es decir, en Canadá, pues este ciudadano enfrenta una condena vigente de más de 9 años por porte y tráfico de estupefacientes, pero también lleva años siendo buscado por Estados Unidos por los delitos de conspiración para traficar armas de fuego, tráfico ilegal de armas, venta ilegal de armas de fuego y presunta participación en una red transnacional de la distribución de fentanilo. En las últimas horas, lo que ha dicho el alcalde de Medellín es que este ciudadano canadiense habría ingresado acá a la capital de Antioquia desde el año pasado con documentación falsa y se estaba escondiendo allí en la comuna de El Poblado, donde hace unas horas fue capturado mientras estaba en un entrenamiento en el gimnasio, justamente en un sector muy exclusivo de esta comuna 14 de Medellín. Pues hasta allí llegaron más de 20 integrantes en un operativo conjunto que se hace entonces entre la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Interpol, autoridades de Canadá y también agencias internacionales de Estados Unidos. Nicolás. Gracias, Mariana. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos informando y ampliando más adelante. Por el momento les contamos que usuarios de Colpensiones están reportando fallas en su plataforma, es decir, no tienen acceso a consultas y trámites de su pensión. El problema más complejo para miles de afiliados es que están buscando un traslado régimen que, recordemos, está por vencer en los próximos días. Después de intentar durante varios días ingresar y realizar un trámite en la página web de Colpensiones, Vicky Torres no tuvo más remedio que acudir a la sede física para buscar respuestas. Le he intentado ya por más de 20 días y siempre no me da uso, o sea, siempre está o que no da la contraseña, pero nunca atiende la página, nunca. Siempre me toca venir hasta acá. Fallas que persisten luego de que Colpensiones informó de una suspensión de sus servicios digitales entre el 27 de junio y el 3 de julio mientras realizaba una actualización de su plataforma tecnológica. Actualización que fue suspendida y luego retomada el 4 y 5 de julio. Sin embargo, esto es lo que contestan en su central telefónica 3 días después de la fecha. Señor ciudadano, debido a labores de mantenimiento en la plataforma tecnológica, actualmente no contamos con acceso al sistema para atender su solicitud. Los usuarios aún no han logrado realizar sus trámites como consultas, quejas, agendamiento de citas y, más preocupante aún, no han podido realizar el cambio de régimen que la reforma pensional le otorgó a 1 millón de afiliados en régimen de transición, cuyo plazo vence el 16 de este mes. Que tengo que ir primero al fondo privado, hacer la asesoría con ellos y luego llamar para pedir cita a este número que está acá, que lo cual no le contestan a uno. Anteriormente uno llamaba y te otorgaban la cita el mismo día o al día siguiente. Hoy en día uno llama y me dice que el sistema está caído. Asofondos, administradora de fondos privados, considera inoportuna la intermitencia del sistema de Colpensiones y exhortó a la entidad a solucionar los problemas de manera urgente. En otras noticias, la nueva EPS reveló los hallazgos encontrados en los estados financieros de la entidad en los años 2023 y 2025. Carlos Barragán, usted tiene más detalles sobre estos hallazgos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a través de un comunicado, la nueva EPS informa que con la erradicación de estos estados financieros que hizo el interventor Jorge Iván Ospina, baja el riesgo de la liquidación de la entidad. Señala la misiva que por primera vez, después de 5 intervenciones, se certifican los estados financieros de 2 años, el 2024 y el 2023. En ese ejercicio se identificaron algunos rezagos históricos de cerca de 10 millones de facturas, desde 2008, incrementando por supuesto los pasivos de la entidad. Dice la nueva EPS que con los estados financieros se puede mostrar que el principal problema no está en los gastos administrativos, sino en que el costo médico fue superior a los recursos recibidos por la entidad.
El comunicado que lleva la firma del interventor Ospina señala que la normalización de la información financiera avanza y con ello el pago de la operación corriente y la conciliación de cuentas con la red prestadora del servicio. Los estados financieros de 2025 se van a presentar en 15 días y ha advertido Jorge Iván Ospina que en el primer semestre de 2026 pues digamos que ese informe estará listo para finales de julio, es decir, a unos pocos días de que se acabe el mandato del presidente Gustavo Petro. La nueva EPS le faltan en promedio cerca de 4 billones anuales para cubrir los costos de la atención de los pacientes y acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos, esto a cifras del 2024. Gracias, Carlos. 6 de la mañana, 8 minutos. De otro lado, en las últimas horas, el presidente electo Abelardo de la Espriella lideró un empalme regional desde el norte de Santander. Lo hizo desde Cúcuta. Allí se reunió con las autoridades locales, anunció apoyo económico, pero también declaró a 2 líderes del ELN y de disidencias de las FARC como objetivos militares. Richard Quiñones, usted estuvo justamente cubriendo este encuentro. Cuéntenos más detalles al respecto. Hola Daniela, muy buenos días. Así es, alrededor de 2 horas y media, más de 50 funcionarios públicos estuvieron allí en el Salón Eustorgio Colmenares Batista de la Gobernación de Norte de Santander para dialogar de estos temas. Lo más importante, todos los mandatarios locales priorizaron parte de las problemáticas más latentes. Habló con el gobernador de Norte de Santander, frontera, pero sobre todo, como usted bien lo decía Daniela, el tema del Catatumbo, que es prioridad, y así es como le dio un ultimátum a 2 de los principales cabecillas que incluso tienen pues esta situación de violencia que tiene más de 530 días en la zona del Catatumbo. Cúcuta marcó el inicio de los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella. Junto a los alcaldes de Cúcuta, Tibú, Pamplona, Ocaña y el gobernador de Norte de Santander, se revisó las principales prioridades del departamento: seguridad, frontera, desempleo e informalidad. Vamos a revisar cada uno de esos proyectos que están pendientes en materia de seguridad, en materia de salud, de infraestructura, de turismo, de educación, y de acuerdo a la realidad económica que vamos a recibir, que es bastante compleja, le vamos a decir, estos proyectos se pueden, estos no. Una de las primeras acciones es declarar objetivos militares. Para declarar a alias Alfred del Frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrei del Frente 33 de la FARC, objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley. A su lado, 4 ministros designados estuvieron atentos al empalme. Se hizo un diagnóstico departamental y un diagnóstico por subregiones del departamento. Y allí pudimos detectar las prioridades, los temas que están trabados, y el presidente se va a dedicar a desbloquearlos. Hacer unas campañas militares y policiales sobre las regiones más críticas, similar a la gran campaña militar y policial Agamenón que se hizo contra el Gran del Golfo y que terminó con la captura de Alejo Toniel. Para los gobiernos locales fue una oportunidad para contar las necesidades de la región. Presentamos la posibilidad de la conexión al gasoducto nacional, la doble calzada entre Pamplona y Bucaramanga, el tren del Catatumbo, la vía de la soberanía. Por ahora en el territorio piden que cualquier acción militar realizada en zonas como el Catatumbo se realicen con la contundencia necesaria, pero que también tengan en cuenta la población civil para que no quede en medio del fuego cruzado. 6 de la mañana, 11 minutos. A esta hora nos acompaña el alcalde de la ciudad de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien participó en este proceso de empalme y visita a regiones. Bienvenido, alcalde, y cuéntenos, ¿qué compromiso adquirió el nuevo presidente con el departamento de Norte de Santander y sobre todo la ciudad de Cúcuta? Buenos días, un saludo especial para todos los colombianos y bueno, muy contentos sobre todo porque el compromiso es gobernar directamente desde las regiones, hablar directamente con alcaldes, con gobernadores, cosa que pues nunca había pasado y es importante para nosotros que nos escuchen nuestras necesidades para colocarnos de acuerdo en qué, de acuerdo a los recursos del gobierno nacional, podemos colaborar. Ayer tuvimos la oportunidad de hablarles, por ejemplo, acerca de la necesidad importante como región de la doble calzada Bucaramanga-Pamplona, que mejoraría la conectividad. Ayer tuvimos la oportunidad de hablarle junto con el gobernador de la importancia que tiene para los industriales del norte de Santander el estar conectados a la red nacional de gas. Es un tema muy importante para nosotros como municipio y como departamento. Otro de los temas importantes que se tocó fue la construcción
del hospital de Atalaya. Se le planteó al presidente y hace parte de las cosas que ellos van a analizar. Se comprometió sí con la ejecución de una obra importante sobre el río que atraviesa la ciudad, el malecón que quedaría entre la redoma del DAS y la avenida Cero. También hubo temas importantes de frontera, el apoyo, dijo el presidente, interesado por parte de, muy interesado él por apoyar la reconstrucción de Caracas y que la hiciéramos desde Colombia con el ejército, con los ingenieros del ejército, mirar la forma de poder ir a ayudar en la reconstrucción de muchas obras en Caracas. Nosotros tuvimos una serie de peticiones por parte de los alcaldes de las diferentes regiones, peticiones que fueron escuchadas por el presidente de la República y con gran agrado con sus ministros y de manera positiva tomamos esta visita presidencial a la ciudad de Cúcuta. Alcalde, uno de los temas también de conversación y veíamos incluso a través de redes sociales es que usted le hizo una solicitud al presidente con relación a la visita de los norteamericanos a esta zona de frontera, porque entendemos que hay una especie de veto o una lista negra en donde se recomienda no visitar a ciudadanos extranjeros ciudades como esta. El gobierno de los Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no ir a ciertas zonas del país y Norte de Santander está dentro de esas zonas del país. La petición al presidente y a sus ministros es que nos ayuden, ya que hay buenas relaciones con el gobierno americano, a sacar a la ciudad de Cúcuta de este veto para que puedan tranquilamente venir a visitar con el apoyo del gobierno a nuestra ciudad. En el caso, un ejemplo, por ejemplo, el Cauca estaba vetado, pero sacaron a Popayán, que es la capital. En este caso queremos lo mismo, que saquen a la ciudad de Cúcuta para que pueda el turista con tranquilidad venir a visitarnos, ya que existe la tranquilidad por parte de su gobierno, el de los Estados Unidos, de poder venir a la región. Muchísimas gracias, alcalde. Pues parte de lo que solicitaron el presidente electo manifestó que realizó una invitación al encargado de negocios de la embajada norteamericana para que visite también allá Chiquinquirá, donde está usted, Daniela, y por supuesto hablar de este y otros temas importantes que atañen a Colombia, pero sobre todo esa zona de frontera. Sí, señor Richard, 6 de la mañana, 14 minutos. A propósito de la agenda del presidente electo Abelardo de la Espriella, como usted lo acaba de mencionar, se espera que durante la mañana también haga presencia aquí en la capital mariana de Colombia, en la bellísima ciudad de Chiquinquirá. Y cómo no, si es que hoy 9 de julio es un día muy especial para la fe católica. Jairo. Así, se conmemora la coronación como reina y patrona de Colombia, 107 años. Y como ustedes observan, ya comienzan a llegar el tema militar por la llegada del presidente electo, pero también miles de feligreses que estarán acompañando durante todo este puente festivo. No hay hotel en ese momento en Chiquinquirá. Agotado totalmente. Totalmente agotado. Sí. Ya las personas que están llegando, los visitantes, los feligreses, están recurriendo a municipios cercanos acá a Chiquinquirá para poder vivir esa celebración. Claro, y es que además esta celebración este año por primera vez tiene un detalle también muy importante en la agenda de los colombianos. Sí. Y es que por la ley 2578 de 2026, esta fecha fue declarada también como un día festivo nacional. En esta oportunidad, pues hoy es jueves, cayó en jueves, entonces se traslada al lunes 13 de julio, razón por la cual pues muchos colombianos también digamos que empacaron maleta para tener esa oportunidad de visitar y llegar hasta aquí a esta hermosa basílica, ¿no, Jaime? A la casa de la reina y patrona de Colombia, y por eso vamos a contar la historia de ese 9 de julio. ¿Por qué es tan importante esa fecha en medio de todo lo que hace referencia al lienzo sagrado? Jairo, esa es tierra de fe católica, pero es el día más importante de todo el año para en materia religiosa cultural y turística. Daniela, hay 2 días importantes, 9 de julio, pero también el 26 de diciembre, que hace referencia a la renovación del lienzo sagrado de la Virgen de Chiquinquirá. Son 2 días muy importantes para todo lo que hace referencia a la religiosidad, a la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, pues de esos detalles justamente usted nos cuenta en el siguiente informe. Jairo, veamos. En medio de la fe y la devoción del mundo católico, Colombia conmemora los 107 años de coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de la nación. La historia cuenta que para la época se hizo algo impensable en ese momento, trasladar el lienzo sagrado hasta la ciudad de Bogotá. Toda una procesión que convocó a miles de personas que se unían pueblo a pueblo hasta llegar a su destino final. El presidente de ese entonces, Marco Fidel Suárez, hace parte de la caravana y decide coronarla y consagrar el país a ella como reina y patrona de todos nosotros los colombianos.
Desde ese día, a la imagen milagrosa le fueron entregados 2 detalles que hoy permanecen como el recuerdo vivo del fervor y amor de todos los creyentes. La corona que ella tiene puesta es una corona muy linda que precisamente se colocó en las sienes de Nuestra Señora como ese símbolo regio hacia nuestro país. El rosario de oro también que tiene en la mano también ha sido mostrado como algo especial. No eran días fáciles para los colombianos y quizás por eso los esfuerzos de los dominicos que organizaron el traslado de la Virgen de Chiquinquirá por los agrestes caminos de ese momento, buscando la unidad y la paz del país. Nos estábamos reorganizando políticamente y ustedes saben, y por historia lo hemos conocido de la Guerra de los 1000 días, lo que hace la Virgen también es un tema político-religioso de unir a nuestra nación. La religiosidad de millones de feligreses se mantiene. Ellos llegan ante la Basílica de Chiquinquirá en Boyacá para orar. Siempre venimos a la peregrinación con ella, de ella, y a pedirle por todas las necesidades que tenemos. La solemnidad y la fe hablan de una celebración que año tras año recuerda los milagros, protección y favores recibidos a quienes llevan ese amor y que llegan ante el altar de la reina y patrona de Colombia. Miren, a esa hora ya comienza todo el tema militar, como ustedes observan, pero también hay una cosa importante, Daniela. A las 10 de la mañana se estará realizando la procesión con el lienzo de la Virgen de Chiquinquirá y a las 11 la misa campal acá en su plaza principal. A esa Eucaristía se espera que haga presencia el presidente electo Abelardo de la Espriella. Así es, se tiene esperado que sobre las 9:30 de la mañana esté aterrizando acá en el batallón de la capital mariana de Colombia. Esta es la plaza que se conoce como la Plaza de la Libertad, justamente donde queda la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Aquí es donde se van a desarrollar la mayoría de estos actos que no solamente se van a vivir durante hoy, sino también durante el fin de semana, se extienden hasta el 13 de julio. Por eso también observan pues muchas personas que están vendiendo, ofreciendo todo producto, sí, artesanías, imágenes, todo tipo de símbolos relacionados con este momento tan especial. Es la oportunidad para que los creyentes, los católicos, pues manifiesten ese respeto y fervor hacia la Virgen de Chiquinquirá, conocida también, entre otras cosas, por símbolo de unidad, de fe y de amor maternal. Toda una reactivación económica en medio de esta jornada, de este fin de semana, que no solamente es para Chiquinquirá, sino para toda esta región del departamento de Boyacá, Daniela. Aquí seguiremos contándoles. 6 de la mañana, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con más Noticias Caracol del Día. Es momento de conectarnos con nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, porque tiene noticias del robo de una camioneta cerca al Consejo de Bogotá, el accidente de 2 policías y un importante operativo, don Eduardo, para recuperar el espacio público en la capital. Usted precisamente tiene más noticias de esa Bogotá nocturna. Muy buenos días. Mi querido Nicolás, muchísimas gracias. Efectivamente, arrancamos con las imágenes de un televidente de Noticias Caracol que vio desde su apartamento cómo se estaban robando esa camioneta. Quienes no conocen Bogotá, esa es la calle 26, zona céntrica, es el centro de la capital del país, y allá en la esquina, arriba donde se están robando esa camioneta, es el Consejo de Bogotá. Ahí llegaron los delincuentes en una camioneta roja, rodearon a su víctima, lo bajaron con un arma de fuego, lo golpearon, lo dejaron tirado ahí sobre esa importante vía y simplemente se marcharon. La pregunta es, ¿dónde están las autoridades? ¿Por qué siguen ocurriendo ese tipo de robos aquí en la capital del país? Ahora quiero que ustedes vean el drama por el que está pasando una pareja. Con los ahorros de su vida se compraron su carro, estaban felices, hasta que llegaron los ladrones de carro y se lo robaron en Suba. Resulta, ya lo daban por perdido porque el carro no está asegurado, cuando por internet se empezaron a dar cuenta que los ladrones estaban utilizando ese carro para llegar a otros robos y robar más vehículos. Para colmo, los documentos de ellos dos estaban en el interior y están sacando créditos y cosas para viviendas en la localidad de Engativá. No hay derecho. Vean ustedes mismos lo que viene ocurriendo en el norte de Bogotá. Este fue el sueño de una pareja en Bogotá. Su primer carro y adquirido con los ahorros de los dos, para que los ladrones de vehículos se lo llevaran en menos de un minuto. Veníamos sobre las 2:20 de la mañana, un carro nos cerró completamente y 4 tipos armados nos intermediaron como tal y nos pidieron bajar del carro, nos pegaron y se llevaron el carro, el celular, un celular y el reloj. Los robaron cerca a su casa en la localidad de Suba y sin pensarlo comenzó otro dolor de cabeza porque estos ladrones utilizaron su vehículo para hacer de las suyas en el noroccidente de Bogotá. Nos hemos dado cuenta por los videos que aparecen en redes sociales. El primero fue el 30 de junio, ahí cerraron también, de la misma forma cerraron también el carro.
por internet se dieron cuenta que ahora la banda conocida como los del carro rojo siguieron movilizándose en su propio vehículo para robar carros en Engativá. Obviamente el carro de nosotros tiene algo específico que son los rines negros. Se ve específicamente eso, completamente estamos 100% seguros que es el carro. ¿Qué placas son las de su carro? Mi carro es INL 906. Para colmo, los documentos de las víctimas fueron utilizados para sacar préstamos y adquirir productos. El fin de semana que nos robaron, nos estaban hablando de sacar créditos en Solventa. Y también la semana después sacaron una línea de internet y televisión por Movistar. Todo este material recopilado por ellos mismos es la prueba de lo ocurrido. Y para sumarle a todo su drama, ni la policía ni la fiscalía, dicen ellos, ha atendido su caso. Me dijeron que no me recibían absolutamente nada de las pruebas que yo tenía, tanto las ubicaciones netamente que están los celulares, entonces no podemos hacer absolutamente nada, estamos de mano cruzadas. Ahora mismo no pierden la fe de recuperar su carro, producto del trabajo de muchos años. Y ahora hablemos del servicio social, porque yo sé que entre todos vamos a encontrar al joven Andrés Camilo Cotrina Vidal. Está desaparecido desde el pasado 6 de julio. Si ustedes por favor lo han visto, pueden llamar a las autoridades, se comunican con nosotros. Él tiene 27 años y lo último que se supo fue que a través de WhatsApp le escribió a la mamá, dijo que se iba para donde una amiga, pero nunca llegó a su destino, no ha llegado a su casa. Así que si por favor lo han visto, Andrés Camilo Cotrina Vidal, para que por favor llamen y regrese pronto a su hogar. Mañana más información y más noticias con todo lo que ocurra en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Feliz día para todos ustedes. Eduard, espéreme. ¿Conoce Chiquinquirá? Claro, soy devoto de la Virgen de Chiquinquirá, Daniela. Me gusta eso, porque esta es la oportunidad de paso para invitar a los feligreses para que aprovechen este fin de semana. Esta tierra bellísima de Boyacá, la capital mariana del país, espera a los feligreses para conmemorar el Día de la Virgen de Chiquinquirá. Y por eso estamos aquí. Desde aquí también les estamos contando otras noticias que suceden a esta hora en el país. Por ejemplo, el reciente anuncio de Transmilenio ha dicho que en promedio, diariamente, 300.000 personas evaden el pasaje. Algo que pone en riesgo no solamente la vida de las personas, sino también está representando millonarias pérdidas. En el siguiente informe les contamos. La muerte de una mujer arrollada por un bus de Transmilenio sobre la autopista sur en la noche de este martes encendió de nuevo las alarmas sobre el peligro de evadir el pasaje. Según Transmilenio, la víctima habría intentado colarse en la estación de Venecia, en el sur de la ciudad. Perdió el equilibrio, cayó a la calzada y en segundos se generó el fatal accidente. Es un tema de cultura, de que entendamos lo que está bien y está mal, y de control, que existen barreras físicas. El riesgo para los evasores es muy alto. Observe, por ejemplo, este grupo de personas que sobre la avenida Suba con calle 116 deciden evadir el pasaje arriesgando su integridad. Entre ellos esta mujer, que lleva de la mano una menor de edad. Cuando nota que se acerca un bus, se devuelve a la acera. Un susto que no bastó, ya que segundos después, sin importar el peligro, se sube junto a la niña en el preciso momento que otro articulado retoma su marcha. Hay gente que se acostumbró a eso, no es cruel ver, mira, nosotros los discapacitados muchas veces tenemos que irnos parados porque se cuelan. Hay necesidades también, ¿no? De la gente que no tiene cómo pagar un transporte, pero casi todo es por vagabundería. Y aunque se observa personal de seguridad al interior de algunas estaciones, hay puertas que nunca se cierran y basta un pequeño descuido para que los colados burlen el sistema. Grave la vaina, ¿no? Porque yo creo que a todos nos pagan un sueldo, nos pagan lo de los buses. Si hay para pagar. Los que pagamos, llevamos del bulto por los que no pagan. De los 2 millones de usuarios que mueve Transmilenio al día, cerca de 300.000 optan por la evasión, una práctica que genera pérdidas millonarias al sistema y, más grave aún, sigue cobrando vidas en la vía. Hoy, grupos de vigilantes como estos buscan ponerles freno, a ver si pagan su pasaje como la mayoría. Y también tenga en cuenta que las tarifas de acueducto y alcantarillado fueron modificadas bajo una nueva metodología tarifaria de la Comisión Reguladora de Agua Potable. ¿Esto qué significa? Que ahora en promedio cada mes los bogotanos van a pagar 5.000 pesos más en sus recibos. A partir del 1 de julio, la empresa de acueducto de Bogotá comenzará a implementar una nueva metodología tarifaria a los hogares bogotanos, un cambio establecido por la Comisión Reguladora de Agua Potable que deberán aplicar los grandes prestadores de servicios públicos.
Que se actualizan los costos de referencia, en la que se actualiza la base regulatoria de activos, que es con base en la cual se calculan las tarifas a los usuarios, se calcula el cargo fijo, se calcula el costo del metro cúbico. En ese sentido, el acueducto informó que el alza en los municipios más grandes donde presta sus servicios son Bogotá 6.67%, aproximadamente 4.900 pesos al mes. Soacha 2.3%, aproximadamente 1.180 pesos al mes. Gachancipá 11%, aproximadamente 4.300 pesos al mes. Andrés González vive en el barrio Quinta Paredes con su esposa e hijos. Su factura llega en promedio por 250.000 pesos, con un cobro bimensual. Es decir, su próxima factura llegaría por 259.800 pesos, teniendo en cuenta que cada mes aumentará 4.900 pesos. Pues me dejaste hoy sin palabras cuando me contaste acerca del aumento. Además, un aumento que es bastante elevado, si lo tenemos en cuenta que es casi un 6% mensual, y pues eso afecta directamente a la economía de cualquier tipo de hogar. Me pones a pensar porque creo que vamos a empezar a recurrir a reciclar agua, por ejemplo de los baños, de cuando nos duchamos o cuando lavamos las manos, para poder empezar a disminuir la cantidad de valor en el servicio del agua como tal. Bogotá es de las primeras ciudades en el país que implementa este nuevo marco tarifario y según el acueducto, para el próximo año habrá nuevas modificaciones teniendo en cuenta lo establecido por la misma resolución de la Comisión Reguladora de Agua Potable, lo que podría generar nuevamente cambios en las tarifas. Pues a propósito de estas cuentas en el servicio del agua que no son tan alegres para los usuarios de Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, vamos a tratar de entender el nuevo marco tarifario de la Comisión de Regulación de Agua Potable y las razones, por supuesto, de esta alza. Magda Páez, usted muy juiciosa estuvo leyendo esta resolución y nos va a explicar la minucia de por qué van a aumentar de esta manera la tarifa del agua. Nicolás, buenos días. Pues sin duda ha generado debate este incremento en las tarifas del agua en Bogotá y pues queremos tratar de entender un poquito qué es lo que pasa con este nuevo marco tarifario. Pero pues para eso tenemos una invitada que es la doctora Gloria Esperanza Narváez Tafur, que es la directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable. Buenos días, directora, bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días, Magda, un saludo especial para la mesa de estudio y para todos los oyentes. Directora, ustedes expiden un nuevo marco tarifario para el agua que cambia un poco las reglas de juego y que si bien estaba pensado para quitar algunas cargas a los usuarios, vemos que también deja una ventana abierta para que las empresas prestadoras puedan hacer incrementos, como lo que está sucediendo ahora en Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando y por qué esta alza para los usuarios? Realmente es necesario revisar poco cómo se está haciendo la implementación de ese nuevo marco tarifario por parte de cada una de las personas prestadoras. Nosotros generamos una tarifa metodológica que su función es definir las metodologías y las fórmulas tarifarias de carácter general que deben ser aplicadas por las personas prestadoras de los servicios públicos. Entonces, pues la CRA no fija de manera directa las tarifas. Es importante aclararle esto pues a los oyentes. Lo que se cobra finalmente ni aprueba, digamos, cobros exagerados, ni que suban o bajan las tarifas. Digamos, esos incrementos tarifarios le corresponde a cada persona prestadora en particular. Entonces, hay que mirar, digamos, qué es lo que están llevando cómo están implementando los componentes tarifarios cada una de las personas prestadoras para que hoy tengamos estos resultados. Nosotros no cambiamos de manera drástica la estructura tarifaria que se venía aplicando durante los últimos 30 años en el país y estamos tomando como referencia la resolución anterior. Entonces no estamos hablando de elementos novedosos que nos estén llevando a cambios exagerados en la aplicación de la tarifa. Sí, pero una pregunta que nos hacen los televidentes, directora, es ¿por qué se presentó la necesidad de modificar este marco tarifario? Y la gran preocupación es, oiga, ¿a mí me va a aumentar anualmente el servicio o lo que yo pago por el agua? Sí, esa pregunta es muy importante porque la CRA debe, por competencia y por función, generar fórmulas tarifarias cada 5 años. Esas fórmulas tarifarias empezaron las primeras bases regulatorias salieron en el 2020 y hubo 8 estudios
que estuvieron soportando por cada uno de los componentes, o sea, por cada uno de los elementos que tiene la tarifa, hay un estudio de soporte. Y estos estudios fueron llevados a procesos de participación. Ahora bien, el país hacía 12 años no modificaba sus marcos regulatorios. Luego teníamos una regulación que no correspondía a la realidad del país. Entonces, la función de la Comisión de Regulación es pedir marcos regulatorios de carácter general. Y si las empresas tienen alguna situación particular en donde las tarifas se suben de manera exorbitante, existen las actuaciones particulares. Ese es un primer elemento que quiere decir, no es caprichosa la expedición de un nuevo marco tarifario, obedece a unas funciones y competencias de ley, de la ley 142 de 1994. Por otro lado, es necesario revisar cuáles son los componentes, los costos económicos de referencia, el análisis de costo que le está llevando finalmente al prestador para poder calcular. Si estamos teniendo unas tarifas exorbitantes, unos resultados exorbitantes en la aplicación de la tarifa, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios revisar, digamos, cada uno de los elementos y poder tomar los correctivos que sean necesarios, porque nosotros estamos hablando de costos económicos de referencia que permita que al usuario se le lleven finalmente costos eficientes. Por ningún lado se le pueden trasladar ni rezagos regulatorios, o sea, costos anteriores que no hayan sido cobrados por las empresas, ni se les pueden llevar ineficiencias a los usuarios finales. Entonces, es una tarea que hay que hacer junto con la Superintendencia de Servicios Públicos, con los organismos de control y, por supuesto, la ciudadanía tiene el derecho de revisar cómo están subiendo cada uno de estos componentes. Bueno, directora, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y por sus explicaciones. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Cuando vas a Vivario, las parejas lo aplauden. A partir de este momento y con mucho orgullo, lanzamos una iniciativa que pocas veces se ve y que nos llena de satisfacción. Los medios de comunicación tenemos una misión fundamental, que es informar lo que pasa y ser los notarios de nuestra realidad para que nuestras audiencias estén informadas. Pero más allá de nuestra razón de ser, que es ejercer el periodismo, también tenemos otra gran misión, y es la de crear conciencia para generar acciones que beneficien a esa sociedad. Este es el caso que hoy nos convoca, la enorme y catastrófica tragedia que vive Venezuela por cuenta de 2 terremotos. Es uno de esos momentos en los que, como medios, tenemos la obligación de llamar a la solidaridad. No solo es informar, es ayudar. Es impulsar a que en este caso los colombianos no olvidemos a los venezolanos que hoy viven un suplicio del que solo se podrán levantar con la ayuda de todos. Por esa razón, los medios de comunicación más importantes del país nos hemos unido sin ninguna pretensión diferente a la de motivar, impulsar esa ayuda para que los colombianos no dejemos solos al vecino país. Por esto haremos seguimiento constante, monitoreo de esa ruta de donaciones, invitando y convocando para que los colombianos sigan donando y aportando en las diferentes sedes de la Cruz Roja y de los bancos de alimentos de su respectiva ciudad. De la mano de estas organizaciones que gozan de toda la credibilidad y seriedad, podamos generar un corredor humanitario de ayuda a nuestros hermanos venezolanos. Muchos ya han enviado ayudas, han hecho donaciones, pero eso no es suficiente para el tamaño de la tragedia. No les demos la espalda a quienes hoy tanto lo necesitan. Ayudarnos acerca. Hoy, más que nunca, todos por Venezuela. Hay días que quedan marcados para siempre y la vida se divide entre un antes y un después. Ese día llegó para Venezuela cuando la tierra sacudió al país 2 veces. En apenas unos segundos, para miles de familias se derrumbó todo. Sus hogares, sus calles. Se cayeron todos 2 edificios, Dios mío. Y hasta sus sueños quedaron bajo toneladas de concreto. No sé si hay alguien. Las cifras son devastadoras. Se habla de más de 3.500 personas que perdieron la vida, alrededor de 16.700 que resultaron heridas y cerca de 17.300 que perdieron su hogar. Hoy la emergencia ya no solamente está entre los escombros, está en la misión de reconstruir a Venezuela, en la historia de cada niño que necesita un plato de comida, en cada familia que duerme bajo una carpa. También está en los hospitales que requieren medicamentos y en quienes luchan por reconstruir su vida desde cero.
Venezuela es más que un país vecino, es un país hermano. Nuestras vidas y nuestra historia están íntimamente ligadas. En Colombia hay cerca de 2.8 millones de venezolanos que huyeron de su país. Por todo esto, más que informar sobre la tragedia, a Venezuela hay que tenderle la mano. Noticias RCN, Blue Radio, Caracol Radio, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV y Noticias Caracol nos unimos e invitamos a ayudar a nuestros hermanos venezolanos, donando en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Ayudar nos acerca, ayudar nos hace bien. Es el momento de la unión y de la solidaridad. Y los colombianos tenemos mucho que aportar en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Hagámoslo, ayudemos a través del Banco de Alimentos y de la Cruz Roja Colombiana. Todos por Venezuela. Venezuela necesita alimentos y agua potable. Néstor Morales, director de Mañanas Blue, nos invita a tenderles la mano. Y quiere decir que comienza ahora el reto más grande, que es volver a levantar esos hogares, esas comunidades, esas familias que quedaron destruidas. La reconstrucción de Venezuela, y es lo que quisiera decirles, apelar a su corazón, no depende ahora de nadie diferente de nosotros. Hay que tenderle, me parece que es una obligación moral, porque nos puede pasar a nosotros, hay que tenderle la mano a los venezolanos. Venezuela necesita saber que al otro lado de la frontera hay millones de personas que están dispuestas a acompañarlas, dice Juan Lozano, director de la FM. La tragedia en Venezuela no solo no ha terminado, cada jornada es peor para muchos de nuestros hermanos venezolanos que lo perdieron todo. Por eso decimos, no se acabó el tiempo de las donaciones. Tenemos que seguir donando, poderles ayudar, poderlos acompañar, alimentos, víveres, menajes, ropa, insumos para el hogar, insumos para los niños. Sigamos acompañando a nuestros hermanos venezolanos. Donemos. Nos unimos para tender un puente entre dos naciones que comparten algo más que 2.219 kilómetros de frontera. La invitación es de Julio Sánchez Cristo, director de Caracol Radio. La Cruz Roja, el Banco de Alimentos, dos instituciones probadas para garantizar la ayuda a Venezuela. Es un placer hacer parte de este pool de medios, grupo de comunicadores, de colegas de primerísimo nivel. Con ellos ayudaremos a Venezuela. Necesita apoyo para sanar las heridas que no se ven como el miedo, el dolor y la incertidumbre. Andrés Mompotes, director del periódico El Tiempo, también se suma a esta iniciativa. Es el momento de la solidaridad. Es la hora de seguir ayudando a los venezolanos en medio de su tragedia. De continuar demostrando por qué los colombianos tenemos sentido de empatía y de humanidad. ¿Cómo? Donando medicamentos, ropa, colchones, todo aquello que pueda servir para la reconstrucción de un país que hoy necesita levantarse de las ruinas. Ayudemos, todos por Venezuela. Para Fidel Cano, director del diario El Espectador, en estos momentos una donación puede convertirse en esperanza para una familia. Hay un pueblo que nos está pidiendo ayuda y tenemos el poder de la solidaridad desde Colombia para ayudar al pueblo vecino venezolano, de manera que los invitamos a que contribuyamos para ayudar a dar un alimento, algo de techo, alguna esperanza a los hermanos venezolanos. Lo más importante para Fernando Quijano, director del diario La República, es tender la mano a quienes necesitan empezar de nuevo. Han pasado 15 días desde que Venezuela sufrió una de las tragedias más devastadoras en la región. Los muertos se cuentan por miles y quizás sea el momento para que esto no pase desapercibido y que los colombianos seamos solidarios, no solamente con los casi 3 millones de venezolanos que viven en Colombia, sino de los casi 3 millones de colombianos que viven en Venezuela. Es el momento de ser solidarios. Luz María Sierra, directora del Colombiano, nos recuerda que cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada ayuda puede cambiar una historia. Creo que nunca antes nos hemos sentido tan unidos con Venezuela, con su gente, como en este terremoto. Todos quisiéramos estar allá ayudando. Yo por lo menos quisiera hacerlo. Pero como no puedo, entonces enviemos ayudas, kits de comida, enviemos cobijas, se necesitan,
Pero si no, mandemos plata, que seguramente va a servir mucho para la reconstrucción y para que sientan que todos los colombianos estamos con ellos. Manos a la obra, porque son 680.000 niños que necesitan ayuda y son el rostro más vulnerable de esta tragedia. Vicky Perea, directora del País en Cali, nos habla sobre la importancia de este compromiso. Hoy debemos estar con nuestros hermanos venezolanos, sobre todo con esa población de niños, de jóvenes que han sufrido el impacto de estos terremotos que sucedieron la semana anterior en Venezuela. Los invitamos a ser solidarios. Cada peso, cada aporte cuenta, porque lo que se viene para Venezuela es muy complejo y los colombianos, todos, tenemos que estar ahí apoyándolos. Para Gaby Zamaya, editor de noticias locales del Heraldo, viene la parte más difícil, la reconstrucción. Venezuela necesita de nuestro apoyo para ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles y apoyar la reconstrucción de sus hogares. Desde el Heraldo te invitamos a sumarte a esta causa. Cuando el Caribe y el país se unen, la solidaridad no conoce fronteras y la esperanza siempre encuentra maneras de renacer. Porque es el momento de levantar la voz para quienes se resisten, dice Marta Beltrán, directora de City TV. Si me escucha, haga un ruido o grite. Es hora de que nos unamos, es hora de que nos solidaricemos, es hora de que pensemos en nuestros hermanos venezolanos y en esta tragedia que nos ha conmovido a todos los colombianos. Cada aporte cuenta, cada señal que demos cuenta. Por favor, es hora de la solidaridad. Porque a veces un gesto tan pequeño como donar un medicamento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es el llamado de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Los hospitales siguen atendiendo a cientos, a miles de personas que siguen necesitando tratamientos. Donar un medicamento es mucho más que donar una caja. Es brindar la oportunidad a miles de personas de poder seguir sanando y salir adelante. Los grandes medios de Colombia se unen en esta causa junto a la Cruz Roja y el Banco de Alimentos para la Reconstrucción de Venezuela. Estoy presente es gracias a mi Dios. Los invitamos a donar y a no dejar de ayudar a nuestros hermanos, porque cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes, vamos todos por Venezuela. Todos por Venezuela, y justamente hablemos de los resultados que puede generar esta unión. A Caracas acaba de llegar un contenedor con ayuda humanitaria, son cerca de 25 toneladas que van directamente desde el Banco de Alimentos de Bogotá. Beatriz Adrián, cuéntenos los detalles de esta entrega para los damnificados de estos terremotos del doloroso 24 de junio. Adelante. Definitivamente esta ayuda es muy importante, proviene del Banco Mundial, pero también de los grandes benefactores que son el BBVA y DHL, que puso la tractomula y todo el envío para que viniera desde la frontera colombo-venezolana y atravesara todo el país hasta llegar a Caracas en horas de la madrugada. El chofer manejó prácticamente sin dormir para traer estas toneladas, 25 toneladas de alimentos del Banco Mundial, del Banco de Alimentos de Bogotá, para poder ayudar a estas familias que quedaron damnificadas, que lo perdieron todos, que perdieron a sus seres queridos. Nosotros vamos a conversar con el padre Francesco Cortiñón, quien es justamente el jefe de la misión, el párroco de la misión italiana en Venezuela, Nuestra Señora de Pompey. Padre, exactamente, ¿qué traen acá? ¿Qué viene en este envío? Muy buenos días. Este envío viene como regalo desde el Banco de Alimentos de Bogotá, pues cruzó toda Colombia hasta toda Venezuela. Y trae básicamente 3 tipos: alimentos, trae aseo personal y trae también algunos elementos de carácter médico, tanto de salud, medicamentos y otras cositas así. Creo que está calculado para 1.200 mercados que se pueden preparar con esa cantidad. Es una tractomula con estos 25, 27 mil kilos, hay abundancia. Esto justamente todavía no se sabe hacia dónde va a ir dirigida, porque están haciendo el análisis. Sí, la parte más difícil ha sido el camino de este material, y ahorita un sondeo que ya estamos realizando y lo tenemos bastante adelantado, porque queremos llegar a esas zonas que sean las más incómodas, la más lejana, la más difícil, la menos
¿cómo se dice? Donde haya menos facilidad de ayuda. Listo. Y es justamente esta la ayuda que nosotros estamos esperando para estas familias. Así que sigan sumando todos sus esfuerzos y gracias por esta campaña de solidaridad de los medios de comunicación de Colombia. Beatriz, y es que vamos todos por Venezuela y el Banco de Alimentos tiene un trabajo fundamental. Puntualmente la sede en Bogotá sigue recogiendo ayudas para llevar a Venezuela y le preguntamos a María Juliana Reyes, pues la gente, María Juliana, ¿cómo puede contribuir, cómo puede dar su granito de arena para esta campaña? Nicolás, televidentes, muy buenos días. Los saludamos desde el Banco de Alimentos de Bogotá con el padre Daniel Saldarriaga, porque esas ayudas que ustedes estaban viendo ahora que llegaron primero aquí a este banco y fueron organizadas por manos como las que vemos atrás. Pero contémosle a la gente cuál es la manera en la que pueden seguir aportando, porque sin duda faltan muchas ayudas. La necesidad de los venezolanos nos ha movido y nos ha hecho capaces de ser solidarios. La solidaridad es el camino para acortar la distancia de los 1.528 kilómetros que nos hacen estar de un polo al otro, donde no puede haber fronteras, donde entre todos tenemos que hacernos solidarios. Recordemos que ayudar a cerca de 680.000 niños que hoy nos necesitan y a tantas familias que lo perdieron todo es un camino. Es decir, ¿cómo entonces puede la gente, padre, muy importante lo que usted dice, acortar esas distancias con la solidaridad? Pero ¿cómo le podemos decir a la gente, aporte, haga su aporte para que estas ayudas, como ustedes ya pueden ver, lleguen a las familias venezolanas? En www.bancodealimentos.org.co es fácil donar. La alianza que están haciendo todos los medios de comunicación en el país para que los bancos de alimentos de Colombia y para que la Cruz Roja sean los aliados en los que ustedes pueden confiar es un camino. Necesitamos seguirnos uniendo. Así como llegó esta tractomula anoche a Caracas, necesitamos que lleguen muchísimas más. Ya han cruzado con el Banco de Alimentos de Cúcuta cerca de 10 tractomulas con productos que toda la gente con solidaridad ha querido aportar. Y los recursos económicos nos están permitiendo comprar cosas que son muy necesarias. Padre, muchísimas gracias. Bueno, ya nos decía, ya saben la manera en la que puedan donar al Banco de Alimentos y con esos recursos entonces se compran todas esas ayudas y terminan, como ustedes pueden ver, allá en Caracas inicialmente, para luego ser repartidas a las familias más damnificadas por esta tragedia en Venezuela. María Juliana, gracias. Esto es lo que pasa en el Banco de Alimentos, pero la Cruz Roja también impulsa la ayuda de los colombianos a nuestros hermanos venezolanos. Héctor Rojas, explíquenos cómo hacerlo, cómo podemos donar. Daniela, mire, nos encontramos en la sala de crisis de la Cruz Roja, que mantienen constante monitoreo con las personas que están allá en el terreno, porque viajaron 50 personas de la Cruz Roja justamente a ayudar en las labores de rescate. Estamos justamente con su director, Francisco Moreno, para que nos cuente, doctor, cómo la gente puede donar y cómo hacer esa donación acá en la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja Colombiana tiene habilitadas sus cuentas para que se hagan todas las donaciones en efectivo a través de nuestra página web. Y estas donaciones serán llevadas a través de asistencia humanitaria, de ayuda en salud a la población que lo requiere en Venezuela. Aquí no se recibe ninguna ayuda física que quieran traer, por ejemplo, medicamentos o mercados. Solamente es dinero. Ese dinero lo están utilizando para comprar especialmente ¿qué? Sí, específicamente se enviaron ya 10 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, de insumos y medicamentos. Y estamos en este momento adquiriendo 3.600 vacunas, entre difteria, tétano, tosferina, influenza y sarampión, para poder enviar directamente a atender y disminuir los riesgos en salud que se requieren allí. Usted nos decía justamente que hay personas, que son más de 20.000 personas que están necesitando estas ayudas, que están lesionados y especialmente se requieren medicamentos y estas vacunas. Se requiere toda una fase de estabilización de alrededor de 26.000 personas, donde van a estar en alojamientos temporales o en sitios en donde no son sus propias viviendas. Requieren asistencia humanitaria, requieren también apoyo psicosocial muy importante, agua y saneamiento y todo lo necesario para la recuperación y la estabilización. Director, muchísimas gracias. Recuerde que si usted quiere donar a través de la Cruz Roja, puede ingresar a la página y ahí encontrará el botón para hacer su donación. La tierra se movió. En un instante, todo cambió. Familias incompletas, amigos ausentes, recuerdos que duelen. Tranquilo, papi, no te asustes que ya te estamos cuidando. Venezuela nos llama, ayudar nos acerca.
Noticias RCN, Blue Radio, Caracol Radio, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV y Noticias Caracol. Los grandes medios de Colombia se unen para tender un puente de solidaridad y esperanza, demostrando la fuerza del periodismo al servicio de la sociedad. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Invitamos a Colombia a no dejar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Levantamos la voz por quienes resisten, por quienes sueñan con un futuro mejor, por quienes deben empezar de nuevo. Cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes, todos por Venezuela. A Cali regresaron los 9 bomberos que hicieron parte del grupo de rescatistas que viajaron a Venezuela para brindar apoyo durante la emergencia de los 2 terremotos. Ellos aseguran haber vivido la visión más importante de sus vidas. Entre aplausos, felicitaciones y una calle de honor fueron recibidos nuevamente en Cali los 9 bomberos que hicieron parte del grupo Usarcol 1 que apoyó las labores de búsqueda y rescate tras la emergencia ocurrida en Venezuela el pasado 24 de junio. Él es David Vivas, bombero rescatista de 32 años y fue el encargado de manipular el equipo de búsqueda que constaba de una cámara muy delgada con la que logró encontrar bajo los escombros personas con vida. Ningún entrenamiento ni ningún curso verdaderamente nos prepara para esto. Ahí es necesario más que trabajar con herramientas y con conocimientos, es trabajar con el corazón y con la esperanza y la fe intacta de encontrar verdaderamente lo que fuimos a buscar, vidas. Otro de los héroes de esta historia es Andrés Felipe Cunda, el único bombero paramédico de Cali que hizo parte del grupo y quien fue pieza clave en el rescate de Moisés, el niño de 11 años que quedó atrapado bajo las estructuras retorcidas en La Guaira. Todos esos años de entrenamiento se redujeron a 6 horas de trabajo en el sitio de trabajo, en el work site, y 10 minutos que estuvimos con Moisés, el paciente que fue rescatado por nosotros. Cuando se pudo introducir una cámara por el agujero de inspección y él nos muestra que solamente tiene una abrasión en el brazo, una raspadura en el brazo, pues ya sabemos que estaba muy estable. Mientras que Andrés viajaba a una de las misiones más importantes de su vida, su esposa desde Cali rezaba todos los días por él y sus compañeros. Muy orgullosa porque yo sé que él iba a ser una esperanza para esas familias y para esta población que está pasando por esa situación tan difícil. Durante 11 días, estos hombres dejaron su alma en tierra venezolana, pusieron al servicio de la comunidad su experiencia, entrenamiento y capacidad. 7 de la mañana, 37 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella hizo el nombramiento del hombre que conducirá los destinos de Colombia a nivel internacional. Se trata de Omar Bula Escobar, ministro designado de Relaciones Exteriores, a quien saludamos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Señor canciller designado, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, empecemos conversando sobre esas 2 tareas que le puso sobre la mesa el presidente Abelardo de la Espriella, que es uno, reenfocar el servicio diplomático y recomponer las relaciones de la región. Digamos, ¿cómo va a ser esa hoja de ruta? ¿Cómo la está planteando usted? Mira, hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo por delante. Efectivamente, vamos a abordar una reingeniería del servicio exterior. Hay una necesidad de modernización de ese servicio, particularmente en esta coyuntura global, mientras que los países se están reacomodando a una nueva realidad geopolítica con nuevas alianzas. Reconstruir alianzas, sin lugar a duda, muchas alianzas se han roto durante los últimos años, particularmente nuestra relación con los Estados Unidos, con Israel y con países afines que compartan la filosofía política, ideológica y también incluyendo obviamente nuestra inserción mucho más efectiva en la globalización comercial del planeta. Y por eso pondremos muchísimo énfasis en lo que es
la diplomacia comercial, la diplomacia económica e inclusive la ciberdiplomacia para estar al día con los eventos. Ahora reconstrucción, sí, clara. Con Estados Unidos en particular, la relación se ha debilitado enormemente. Creo que en este caso hay más coincidencias en términos de los objetivos de los Estados Unidos y los nuestros, particularmente relacionados con el crimen transnacional organizado. Estados Unidos ha tomado la decisión de combatirlo y nosotros en este hemisferio estamos evidentemente invadidos, no solo Colombia, muchos países de la región. Este fenómeno ha hecho metástasis. Necesitamos que nos ayuden. Obviamente esta ayuda no será una sumisión a los Estados Unidos, será simplemente una colaboración, siempre teniendo en cuenta los intereses del país en primer lugar. Señor canciller designado, dentro de esa reingeniería y reconstrucción de la que usted habla, ¿está planteado también el hecho de la posible salida de Colombia de la Organización de Estados Americanos o incluso de Naciones Unidas, como se dijo en campaña? ¿O qué va a ocurrir en ese sentido a nivel internacional? Lo que va a ocurrir básicamente es que vamos a pasar por estamos ya trabajando en un análisis muy minucioso de nuestra relación con cada uno de los organismos multilaterales, los tratados que siguen vigentes. Obviamente, si hay algún tipo de modificación tendrá que pasar por las instancias necesarias, en este caso el Congreso. El presidente puede tomar unas decisiones desde el punto de vista del Ejecutivo, desde la posición del Ejecutivo, para hacer un análisis exhaustivo de si nos conviene o no estar con las Naciones Unidas, para las cuales yo trabajé durante 20 años. Tiene muchas agencias, la gente lo conoce solamente por su lado político, pero también hay agencias en ayuda humanitaria y hay agencias que son de carácter normativo, las que definen, por ejemplo, las reglas y los estándares del tráfico internacional marítimo, aéreo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es básicamente un análisis muy, muy riguroso de si nos conviene o no, qué le conviene a Colombia. Yo creo que hemos heredado muchas agendas internacionales sin un análisis minucioso de si nos interesa o no, si nos conviene o no, y con base en eso tomaremos esas decisiones. Sí, señor canciller electo, pero ¿cuál es su posición hoy sobre la ONU? Un organismo multilateral que usted en el pasado en sus redes sociales ha calificado que mató al globalismo, que se convirtió en un instrumento para tal vez implementar, impulsar una controvertida agenda que usted la califica de esta manera, como es la Agenda 2030, e incluso que está adoptando una agenda antioccidental. ¿Esa es su postura hoy sobre la ONU? La ONU ha cambiado mucho desde mi salida. Yo salí de la ONU en el 2011. Todas las organizaciones cambian con el tiempo, no son estáticas. Inclusive el caso de la OEA es igual. Las organizaciones dependen mucho de su membresía y de las políticas que están implementando, sobre todo los países más poderosos, a través de las agendas de las Naciones Unidas. En efecto, yo creo que hay que revisar esa relación. No creo que todas las relaciones con el multilateralismo sean convenientes. Unas lo son. Aquí no se trata simplemente de hacer un rechazo del sistema multilateral. Eso no es el propósito. Va a ser una política positiva, proactiva, siempre muy celosa de que todo lo que se decida en términos de relacionamiento y cooperación internacional adhiera, pero de manera estricta y religiosa, a nuestro interés nacional. Señor canciller, y dentro de ese tema internacional obviamente estamos los colombianos. ¿Qué va a pasar con lo que se podría denominar nuestra cédula internacional? El tema de los pasaportes, que ha sido de gran controversia durante esta administración de Gustavo Petro. Se cambió incluso el fabricante de esos pasaportes. ¿Ustedes van a revisar la situación? ¿Cómo va a ser el tema, señor? De urgencia. De urgencia. Es nuestra credencial internacional de todos los ciudadanos colombianos. Yo estuve 30 años por fuera, viajé por el mundo entero, y a pesar de tener el pasaporte diplomático de las Naciones Unidas, cuando me pedían el colombiano, pues hay ciertos estereotipos a nivel internacional que tienen que acabar. Y si tenemos además esa imagen internacional deteriorada, no podemos además contribuir con un documento que es lo único que nos representa en el exterior, ni de mala calidad, ni según las normas, etcétera. La verdad, de nuevo, como esto es muy reciente, mi nombramiento salió ayer básicamente, pero ya estamos trabajando desde hace más de 2 semanas en revisar lo que aconteció
en términos de los acuerdos con Portugal. Hay problemas de calidad, efectivamente, eso y hoy en día no es excusable. El hecho de que nosotros tuvimos pasaportes sin cuestionamiento durante más de 2 décadas. Fue ahora que este fenómeno surgió, va a ser una prioridad y vamos a hacerlo sobre todo. El criterio va a ser el de transparencia. Yo no creo que el proceso que se ha dado hasta ahora en términos de Cancillería en los últimos 4 años ha sido transparente. Yo sí quiero que el colombiano sepa paso por paso, y el presidente estoy seguro que está de acuerdo, qué medidas se van a tomar para solucionarlo. Esto no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, no va a ser el 14 de agosto que tendremos pasaportes nuevos. Vamos a hacer un análisis muy, muy cuidadoso para asegurarnos de que tenga la calidad internacional. Nosotros no podemos, los demás países lo tienen. Yo creo que es inclusive uno de los propios países con esos problemas. Doctor, pero para ser claros, digamos, si ustedes analizando los documentos y la contratación ven la posibilidad de cambiar la implementación que dejó el actual gobierno y volver a la que estaba antes, que era a través de Thomas Greg & Sons, ¿hacen esa posibilidad? Pues no solamente, no Thomas Greg & Sons necesariamente, se hacen licitaciones, para eso hay procesos transparentes. Eso es lo que yo quiero hacer y queremos hacer. Todo tiene que ser muy transparente, sí, y en función de lo que convenga a Colombia. Si nos conviene, pues seguiremos, ¿cierto? Si hay mejoras en la calidad, etcétera, etcétera. Pero si no nos conviene, pues no. Entonces tomaremos otro rumbo. Proceso transparente, dice usted. Y a propósito de transparencia, ¿qué va a pasar con Venezuela? El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. ¿Cómo se van a manejar esas relaciones? ¿Cuál es la línea a seguir a partir del 7 de agosto con usted ya en el cargo, señor? Las relaciones con Venezuela, primero que todo, es una oportunidad única de 2 países muy ricos en recursos naturales, en talento humano, etc. Venezuela estuvo subyugada durante demasiado tiempo y está por primera vez viendo una luz al final del túnel. Nuestras relaciones van a ser constructivas, de nuevo, enfocada en crear riqueza para los 2 países, en acabar con los problemas fronterizos. Entonces, obviamente tiene de por medio el crimen organizado y el ataque a las estructuras criminales tanto en Venezuela como en Colombia, como en Ecuador, como en toda la región. Vamos a ser aliados en ese sentido y nuestra alianza con Estados Unidos pues garantiza de alguna manera que nos incorporemos en ese proceso. La gente tiene que tener claro que la presencia del socialismo del siglo XXI en Venezuela y de muchos de la ola roja que hubo en el pasado tiene raíces profundas, o sea que los cambios no se pueden hacer de un día para otro. Lo importante es decidir hacer el cambio. Estamos muy decididos a hacer ese cambio y la gente tiene que tener un poco más de paciencia. Estados Unidos tiene 3 etapas para Venezuela: la etapa de estabilización, recuperación y transición. Siempre digo, no sería prudente que se realizaran unas elecciones mañana en Venezuela en esta situación. Vemos ahora como precisamente con lo de la tragedia, como todavía hay una presencia muy clara del rey o de los rezagos del régimen pasado. Pues vamos a esperar, vamos a estar vigilantes de manera muy constructiva y esperamos que Venezuela sea recíproco en ese sentido. Sí, y no, doctor, y aquí además saltan 2 dudas. Primero, ustedes estarían reconociendo por el momento la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Y lo segundo, usted ha puesto sobre la mesa la posibilidad de evaluar la continuidad de algunas embajadas y consulados en todo el mundo, dependiendo del funcionamiento y la efectividad o el beneficio que le traigan a Colombia. Puntualmente, ¿ustedes han analizado qué va a pasar con las embajadas de Nicaragua y Cuba, 2 gobiernos que usted ha criticado con vehemencia? No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Para mí, una embajada en una dictadura, y he sido muy crítico desde que estaba en las Naciones Unidas, legitima la dictadura, ¿no? Si uno no tiene discrepancias graves, sobre todo cuando se trata de dictaduras y se habla de derechos humanos violados de manera flagrante en nuestros países durante mucho tiempo, pues ese no es nuestro interés. Nosotros no queremos apoyar dictaduras. Eso que quede muy claro. Nuestra prioridad será con países preferentemente, obviamente, con países que compartan nuestro espíritu democrático, el espíritu soberano, la visión de los valores occidentales, y con otros, pues si no hay esa coincidencia, pues serán relaciones pragmáticas, pero siempre positivas. En esas relaciones también está el tema de Israel. Usted es un conocedor, estudioso, visionario del tema. Benjamín Netanyahu y lo que significa Israel para Colombia, en inteligencia, en el aspecto militar. ¿Cómo va a quedar esa relación? La relación se va a reconstruir de inmediato.
presidente fue muy claro durante la campaña, inclusive lo acompañé en un momento dado a algunas de sus reuniones con la comunidad judía. Hay que reconstruirla primero que todo, tener una relación de largo plazo muy buena. Esa se dañó, se fue en los últimos años. Israel ha sido clave en la seguridad, en términos de contribución para la seguridad, ha estado detrás de nuestras Fuerzas Armadas, no solo de Colombia, de muchos países de la región durante mucho tiempo, y sabemos que son los mejores en términos de seguridad, eso es indudable. Queremos esa cooperación, queremos cooperar desde el punto de vista económico, y también hace parte de una alianza más amplia, ¿no es cierto?, de países que están, repito, defendiendo los valores judeocristianos occidentales, y tendremos que estar, obviamente, a la par de lo que está pasando hoy en Oriente Medio, donde hay una reconfiguración también. Hay los acuerdos de Abraham, ahora los países del Golfo están mirando más hacia este lado del mundo. Tenemos que estar en el juego. Doctor, una pregunta final. Una pregunta final en ese tema de las relaciones diplomáticas, pero una preguntita ya para despedirlo. Ustedes han hablado de intentar ingresar al escudo de las Américas, una estrategia de seguridad de Donald Trump. ¿Esto implica la eventualidad de permitir bases americanas o buques en el Mar Caribe o bases americanas en territorio colombiano? Esa es la pregunta final y muchas gracias. La soberanía colombiana siempre está de primero. Nosotros, en la medida se hará el análisis necesario, pero obviamente lo que tenemos, mientras que se lucha contra el crimen organizado, no podemos violar nuestros principios soberanos. Ese será el criterio. Es usted muy amable. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 7 de la mañana, 59 minutos. Es momento de hablar de impuestos. A Secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Iba a empezar con un dicho que me decía mi abuelita. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se salde, y por lo menos la deuda del impuesto predial o el aporte que hacemos está por vencerse. Mañana. Imagínese. Mañana, viernes 10 de julio, es el último plazo para el pago oportuno del impuesto predial, así que por favor no lo dejen para el último minuto, cuanto antes. Digamos, si yo no pago mañana, ¿qué pasa? Pues ya amanecemos el sábado con cobro de intereses. Y la norma nos dice que los intereses son altos, son el interés de usura menos 2 puntos, así que cada día cuesta. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre cuántos predios deben pagar este impuesto en Bogotá. Cuéntenos las cifras, los datos, porque esto sin duda es importante, sobre todo para las finanzas de la capital, para ayudar, por ejemplo, en programas sociales, etcétera. ¿Cómo estamos hoy en cuanto al impuesto predial? Bueno, nosotros tenemos casi 2.900.000 predios que deben pagar y nos faltan menos de 500.000, es decir, ya han pagado más de 2.400.000 predios. Eso es muy importante, es una dinámica que siempre reconocemos, pero es importante seguir avanzando, es importante que los casi 500.000 predios que aún no han pagado lo hagan entre hoy y mañana. Nosotros siempre vemos que la gente paga hasta diciembre, pero hay que recordar que eso ya viene con intereses. ¿Qué tan optimistas son de llegar a esta meta? Los 5.2 billones. Bueno, ya vamos bien, 4,5. Vamos bien y vamos como lo hemos pensado, es decir, en el cronograma mensual que nos habíamos trazado, vamos bien. Digamos, mucha gente dice, venga, es que yo pago impuestos y esa plata no se ve en la ciudad, ¿en qué la gastan? ¿Qué le decimos a ese ciudadano? Pues yo creo que cada vez más vemos cómo nuestros impuestos se transforman en bienes y en servicios, ver cómo las obras avanzan, ver nuestro metro en más del 80%, 1.200 frentes de obra abiertos, pero también ver más comedores comunitarios, ver la atención de las familias. Cada día que salimos de nuestra casa desde la mañana y pisamos un andén o tomamos el servicio público, ahí están los impuestos. Empecemos hablando de otro tema que a mí me llama la atención, porque yo me acuerdo que hace unos meses más o menos estábamos viendo varias manifestaciones en todo el país, en distintos departamentos, incluso ciudades como Bucaramanga, de gente que estaba muy molesta porque les aumentó el impuesto predial de una manera desproporcionada, pero en Bogotá eso no pasó. ¿Por qué? Eso no pasó, Nicolás, y mira qué interesante, en el tema residencial, es decir, nuestras familias, nuestros hogares, el 70% de los hogares no tuvieron un crecimiento real del impuesto. Sí. Incluso algunos pagaron menos. Hay un 29% que tuvieron un crecimiento hasta del 13% y menos del 1% un crecimiento mayor al 13%. Entonces lo importante acá es, la mayoría de hogares, el 70% de los hogares, su impuesto predial no creció frente al año pasado. Y el ciudadano, ¿por qué dice, venga, sí, porque yo tuve un crecimiento mayor que el otro? Porque unos pueden decir que crecieron el 13% y otros pues un poquito menos. Eso depende mucho del valor catastral de los predios, de cómo Catastro va haciendo la actualización catastral. Entonces, si un predio tiene modificaciones, vemos por ejemplo una casita que era de un piso y ahora tiene 3 pisos, entonces su valor se modifica y eso hace que el impuesto a la vez se modifique, pero como vemos en lo residencial, eso es la minoría.
Secretaria, y hablemos sobre un tema que llama mucho la atención, y es que, digamos, desde Mocus se utiliza un aporte voluntario, que es decir, pues yo pago mi predial, pero puedo pagar un poquito más. ¿Cómo vamos en ese tema? Realmente es algo que a nosotros pues siempre agradecemos y reconocemos, es una muestra de solidaridad, de confianza. Y acá hay un dato que a mí me llama mucho la atención. En los últimos 15 años, el año pasado fue el de mayores aportes voluntarios en Bogotá, a excepción de la pandemia. Sí. Y este año ya casi vamos en el mismo nivel del total del año pasado, que fue casi 25.000. Este año ya más de 24.000 contribuyentes han querido decir, no solo quiero pagar el impuesto, sino quiero pagar un poco más. Así que un reconocimiento y un agradecimiento a ellos. Bueno, secretaria, pero bueno, detengámonos en la información importante, y es que mañana vence el impuesto predial, tenemos fecha hasta el 10 de julio, recordemos esos canales donde nos podemos poner al día, recibir información, incluso pues en la página de la Secretaría de Hacienda para que nos pongamos al día. Así es, los invitamos a entrar directamente a la página web de la Secretaría de Hacienda, www.haciendabogotá.gov.co, y encontrarán el botón Pagos Bogotá, y ahí solamente necesitan el chip del predio, que es ese número que empieza con AAA, para poder pagar. Con esa misma fecha de corte, que es mañana, vamos a hacer el cierre de nuestro concurso Paga tu Predial y Mejora tu Cuadra, donde vamos a darle un mejoramiento en torno a las 100 manzanas que pagaron más oportunamente el predial. Así que todos a unirnos, a jugar en equipo con nuestros vecinos, recordarles y pagar a más tardar mañana el impuesto predial. Bueno, ya tenemos las fechas y a ponernos al día. Secretaria, es usted muy amable, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 30 minutos. La inestabilidad en el suministro de gas llevó a la empresa Cerro Matoso a reducir su operación en un 50% en la planta de Montelíbano en Córdoba. Comerciantes, empleados y proveedores ya sienten los efectos de esta situación. Han pasado 8 días desde que Cerro Matoso disminuyó la operación en su planta de Montelíbano, Córdoba, en un 25%, y lejos de mejorar, el panorama es cada día más preocupante por la falta de gas. Nos ha obligado a afectar alrededor de 220 personas y, por supuesto, reducir nuestros contratos y nuestros servicios en un 25%. No sabemos qué va a pasar mañana, pero entonces hemos tomado algunas decisiones, como empezar a parar una de nuestras líneas. Una incertidumbre que ya se siente en el sector comercial de la población. Don Fabián, por ejemplo, tiene un restaurante y dice que sus principales clientes están vinculados a la empresa Cerro Matoso, y hoy le preocupa lo que pueda suceder con la mina. De hecho, aquí al lado hay 2 hoteles que siempre que vienen visitantes para Cerro Matoso compran aquí en el negocio. Pero Cerro Matoso ha sido una oportunidad no solo para el sur de Córdoba, sino para generaciones de familias enteras. Mis 32 años que llevo en esta empresa, yo literalmente nací en la mina de Cerro Matoso. Mi papá demoró 40 años trabajando como operador en la empresa, desde que la empresa se creó, literalmente desde que estábamos tirando los cables. Mi papá tenía 18 añitos. La reducción de la operación ya empezó a generar efectos en el empleo, la contratación de servicios y el aporte económico de la compañía al Estado. El 95% de los empleados de Cerro Matoso viven en Montelíbano y le representan algo a la economía, al comercio, compran en Montelíbano, pagan impuestos en Montelíbano. Los efectos podrían ampliarse si las restricciones en el suministro de gas siguen variando cada día. Y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en nuestra señal digital. En segundos hablaremos con el interventor de la nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien presentó los estados financieros. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. En el canal Caracol ya viene el Tour de Francia. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.